Buenas tardes todo el mundo. Bienvenidos al tema de hoy. Que hoy vamos a tratar de explicar cómo vamos en cuanto al coronavirus en términos de vacunas y de inmunidad. O sea, la cuestión realmente para esto es que no podemos hablar de uno sin que estemos todos un poquito en el mismo canal y saber de qué estamos realmente hablando. También a mí se me hace un tema fascinante, ¿no? Y espero poderles transmitir esta fascinación. La parte más difícil de preparar esto es encontrar el balance, ¿no? De no ser demasiado técnico, que se vayan a aburrir, pero sí darles la información necesaria para que sepan, pues, un poquito de qué se trata, qué buscar, cómo interpretar de repente las noticias, porque salen de que tal ya avanzó para la vacuna o cosas así, y a veces es más, puede ser más marketing que otra cosa, ¿no? Pero, pues vamos entonces, para poder, eh, para podernos poner en la misma página, necesitamos estar de acuerdo en varios conceptos. O sea, sí necesito que todo mundo entienda qué es un virus, qué es una proteína, cómo funciona la inmunidad, qué es una vacuna, ¿no? Entonces, esos son los temas que vamos a ir tratando un poquito el día de hoy. Y todo está muy entremezclado, ¿no? Esa es la razón de que tengamos que verlos todos, porque pues van a irse dando cuenta conforme hemos avanzado qué metido está. Y es que los virus son unos pues, bichos muy interesantes, ¿no? Es de las cosas que les digo que yo encuentro fascinante del tema. Y pues este es nuestro protagonista del día. Ahí tenemos una imagen del coronavirus, del SARS-CoV-2 en particular. Como lo podemos, como digo, no es una foto, es un esquema, pero se ven las partes más importantes de esto y cómo vamos a estar hablando. Entonces, fíjense de lo que es en realidad este virus. Es un paquete, ¿no? De esto que es el envoltorio, el envelope en inglés, es su envoltorio. Este envoltorio es el que está hecho como de grasita, ¿no? Esa es la razón de que este virus lo mata el jabón, porque este envoltorio en el contacto con jabón se deshace muy fácilmente. Entonces, y al deshacerse, pues queda expuesto el RNA que tiene adentro. Por cierto que RNA o ARN, hasta hace poco se consideraba que en español había que decir ARN, porque es ácido ribonucleico, que viene, y en inglés es RNA, ribonucleic acid, pero en general se tienden a usar las siglas en inglés, ¿no? Y ya inclusive la Academia de la Lengua Española ya se aceptó, pues, como, es decir, DNA y RNA en lugar de ADN y ARN, y yo tiendo a usar DNA o RNA. Entonces, el virus, lo que vamos a ver es, tiene una parte bien importante que es la espícula, la glicoproteína de la espícula. Esa maldita espícula es de donde el virus se agarra para entrar a la célula humana. Se lo engaña a la célula para pretender que es otra cosa en realidad. Usa un receptor de una hormona que se llama hormona convertida de angiotensina para clavarse ahí. Y es que las proteínas funcionan como imán. Cuando tienen la configuración tridimensional apropiada, ¡pum!, se clavan, se pegan. Es realmente pura química esto, y de ahí empieza
el torrente de eventos que causa lo que va a, a, este, a suceder, a causar todos estos problemas. Entonces, eso es bien interesante y acuérdense que mucho de la plática de hoy va a ser de proteínas y pues esta es una, luego está la proteína M, varias cosas. Aquí adentro está el RNA. El RNA es una lista de instrucciones de cómo hacer proteínas. Y este virus tiene instrucciones para fabricar 26 proteínas. Y pues con eso es suficiente. ¿Cuánto mide? Mide 100 nanómetros. Aquí abajo lo pueden ver, más o menos de diámetro. Eso lo hace uno de los virus grandecitos, de los más grandes, no de los más grandes que hay, pero sí es un virus más o menos grande. 100 nanómetros más o menos es la milésima parte de un pelo, ¿no? Entonces, si pueden imaginarse agarrar un pelo y rebanarlo en 1000, y uno de esos es el virus para lo que sirve. Como que ya llega un momento en que los números tan pequeños o tan grandes ya no los podemos ni siquiera visualizar, pero sí tiene un punto importante esto un poquito más adelante que quiero ver. La particularidad de este virus es que es un virus de RNA. Yo creo que todos sabemos también del DNA, ¿no? O sea, ya es coloquial, lo tienen en su DNA, ¿no? O lo tienen en su ADN. El DNA es la lista de instrucciones que tenemos en cada célula, en donde están las instrucciones para generar todo un nuevo organismo, ¿no? Con la información genética que hay en el núcleo de una sola célula, podemos refabricar enteramente nuestro cuerpo. Y eso incluye cómo se fabrica pues cada parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el DNA y el RNA? Que uno es una sola cadena y el otro es una cadena entrelazada. Básicamente es eso. Esta cadena son de bases nitrogenadas, que se llaman, y que son la citosina, guanina, adenosina y uracilo. Eso es para el RNA. Y para el DNA, citosina, guanina, adenina, igualito, y en lugar de uracilo, la timina. Pero así como les decía que encajan, la timina sustituye el uracilo perfectamente bien. Encajan en los mismos sitios. Entonces, esa es la diferencia importante. Son polímeros, como el plástico. El plástico son cadenitas de átomos complejos de carbono. Pues esto es cadenitas de átomos complejos, ¿no? Es lo que se llama un polímero. Y el ADN es un polímero muy largo, puede ser por eso podemos tener tanta información en nuestras células. Cada una de nuestras células tiene alrededor de 30,000 bases y de este virus tiene solo 10. Entonces, lo que pasa con el ADN o DNA es que guarda información a largo plazo, es una molécula mucho más estable, y el RNA sirve para guardar información un poquito más a corto plazo, que es lo que le funciona bastante bien para este bicho. Entonces, lo que podemos ver, cómo funciona este tipo de cosas es que aquí podemos tener una molécula de DNA. El DNA se puede desbaratar esa cadena y entonces, como cada una tiene que encajar con otra específica, hay un tipo de RNA que la puede leer y entonces se convierte en RNA que se llama mensajero. Ese RNA mensajero lo que va a hacer es que tiene la secuencia de estas letritas. Pues hay otro RNA que se llama RNA de transferencia que va de 3 en 3. Entonces, aquí como ven, AUA a fuerzas encaja con UAU. Y entonces el RNA de transferencia que tenga en esta punta UAU
en su otra punta va a tener un aminoácido muy particular. Y si fuera otro RNA de transferencia, por ejemplo el GGA, en su punta tendría otro aminoácido en particular. Y una secuencia específica de aminoácidos es lo que forma una proteína, ¿no? Entonces, así es como el ADN nos lleva la información de cómo fabricar proteínas. Simplemente de 3 letritas en 3 letritas te dice aquí va esta, aquí va esta, aquí va esta. Vas armando tu Lego y chachán, ya tienes la proteína que se necesita. Y todo nuestro cuerpo son proteínas. Entonces, las proteínas son los, los ladrillos que usamos para todo. O sea, las hormonas son proteínas. Si te falta, si uno de los genes que tienes no tiene bien la instrucción para fabricar la proteína que forma los hilos de las células ciliadas de tu oído, nace sordo. Si digamos, todo esto es la forma que tenemos de funcionar, ¿no? Todo es a base bueno, no todos son proteínas, pero es la parte medular, pues, de quién somos, vienen a ser las proteínas. Son las instrucciones de cómo hacer las maquinitas que tenemos adentro y, pues básicamente de quiénes somos o qué somos, y eso funciona para cada célula. Ahora, lo que pasa con los virus, y aquí tenemos un ejemplo del SARS, ¿qué es lo que hace? Yo les decía hace rato que el SARS-CoV-2 engaña a la célula, ¿no? Engaña a este receptor de enzima convertida de angiotensina, y entonces lo engaña y se acopla y logra entrar a la célula. Entra a la célula y ese RNA que tenía adentro se desenrolla, se mete en la célula y secuestra todos los mecanismos que tiene la célula de funcionamiento. O sea, básicamente lo que hace es reprogramar a la célula, porque la célula la única opción que le queda es empezar a fabricar más proteínas de las que viene en ese código, en esa instrucción. Y esas son las proteínas que necesita el virus para replicarse. Entonces, sin ver demasiado lo que estos pasos del medio, lo que va a suceder es que el virus obliga a la célula a fabricar copias de sí mismo, y ya que fabricó copias de sí mismo, las expulsa. Y esto es una foto del virus. Esto es una foto del virus del SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad que llamamos COVID-19, emergiendo de una célula en cultivo. Esto es literal una foto, una microfotografía, no es un esquema, es una foto. Entonces, para los que dicen que no existe, pero pues, a mí me van a decir que inventé la foto, pero bueno. Eso es literal, es lo que estamos viendo. Fíjense el tamaño de la célula y el tamaño del virus, ¿no? Pero la cuestión es que si y esto es más o menos en números, cada virus que entra a una célula va a hacer que la célula produzca 1000 copias de sí mismo, de su mismo virus, de este mismo virus. Entonces, si regresamos al tamaño que teníamos acá, pues fíjense, sobre todo en comparación con esto, con una célula más sofisticada. Esta es una célula neuronal, una neurona. Una neurona de nuestro cuerpo tiene un montón de organelitos, tiene los ribosomas, que es justo lo que el virus usa para hacer sus copias, pero tiene el aparato de Golgi, tiene núcleo y nucleolo y vacuolas y mitocondrias tiene 1000 cosas para funcionar. El tamaño de una célula nerviosa, de una neurona, es más o menos de 100,000 nanómetros. Este bichito es de 100 nanómetros, literalmente 1000 veces más pequeño, y hace que la célula produzca 1000 copias. Pues, ¿qué pasa? La célula se revienta, se muere. No le queda, lo único que queda es fabricar virus hasta que, hasta que se revienta literalmente, expulsa todos los virus para afuera
y entonces esos virus van a verterse en cada uno en otra célula. Entonces, ahí es donde podemos ver cómo todo lo que puedan ver, que si el dióxido de cloro, que si el agua con sal y base y lo que sea, no funcionan. El problema es cuando el virus inmediatamente lo que hace es meterse en una célula y ahí ya no tenemos forma de, de que le llegue nada de esto, ¿no? Entonces, pues lo que está haciendo el virus es pues secuestrar básicamente a la célula. ¿Cómo nos podemos defender de esto? Pues hay hay la inmunidad innata y la inmunidad nata, y esto es nada más un ejemplo para que lo vean. Esto sí es bastante complicado. No me voy a adentrar en este detalle. Pero todo el chiste que podemos hacer es digamos, para defendernos, lo que vamos a necesitar es evitar que el virus entre a las células idealmente, ¿no? Y si ya entró a algunas células, pues ver cómo le hacemos para que no se reproduzca demasiado, para limitar el número de células que estén infectadas. Entre más células estén infectadas, más células vamos a perder y más problemas vamos a tener. Entonces, les decía yo, hay una inmunidad que se llama innata. Esa es la más antigua que tenemos, es la primera, porque la inmunidad la tienen todos los organismos vivientes, ¿no? Todos tienen que defenderse, pues, unos de otros. O sea, realmente aquí estamos defendiéndonos. En particular, un virus no lo consideramos un ente viviente, pero las bacterias sí, los hongos, los parásitos, nuestra inmunidad tiene que funcionar para protegernos de todo esto. Entonces, la inmunidad innata incluye nuestra piel, ¿no? Las barreras físicas que tenemos para que no puedan entrar tan fácil los bichos, que empezaron siendo pues, una membrana rodeando una célula primordial, ¿no? Entonces, esto incluye la piel, las mucosas, secreciones, sustancias en la saliva, en las lágrimas que tienen un poco de acción antimicrobiana. Todo eso nos protege a grandes rasgos de cualquier cosa que sea extraña. La inmunidad adaptativa es más reciente, y más reciente quiere decir que aparece hace más o menos 500 millones de años. Entonces, que para 3.500 millones de años que tiene la vida en el planeta, pues sí es bastante más reciente. Y esto lo que incluye son los anticuerpos y otros tipos de células y los glóbulos blancos, ¿no? Sí, casi todo el mundo debe recordar que en la sangre tenemos los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Entonces, los glóbulos rojos son los que llevan el oxígeno, los glóbulos blancos son los que son los de las defensas, y las plaquetas son los que te tapan si te abres para que no siga saliendo la sangre, ¿no? Entonces, las células blancas, los leucocitos, hay de distintos tipos. Hay neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos, ¿verdad? Y una de las más importantes son los linfocitos. Los linfocitos también tenemos distintos tipos. Tenemos los linfocitos, las células NK, que NK quiere decir Natural Killer. O sea, son células asesinas. Cualquier cosa que vean rara la matan. Tenemos los linfocitos B, que son los que van a producir los distintos anticuerpos. Y tenemos los linfocitos T, que hay dos tipos, los CD8 y los CD4. Y los CD8 lo que van a hacer es atacar células infectadas. Porque una de las formas que tenemos para defendernos es tratar de limitar la infección. O sea, si ya estamos infectados, pues tratar de que no nos pegue tan duro. Entonces, una de los mecanismos que tenemos es detectar células que puedan estar infectadas y, matarlas, ¿no? Esa es la función de los CD8.
que también nos sirven para otro tipo de inmunidad, porque aquí estamos hablando de células, en este caso, infectadas por un virus. También podrían ser células extrañas, como sería una bacteria o un hongo, y también pueden ser células que estén descompuestas, como es el cáncer. El cáncer es una célula que es una célula nuestra, es una célula de nuestro organismo, pero que está descompuesta, que no sabe cómo pararse de reproducir, y estas células también son las que tienen como su trabajo detectarlas y, y destruirlas. Y eso normalmente funciona muy bien. Cuando nos da cáncer es porque eso no se salió de las manos de alguna forma, pero todo el tiempo estamos teniendo en nuestro cuerpo células de cáncer que son detectadas por nuestra inmunidad y destruidas. Entonces, al fin y al cabo, lo que queremos es algo que nos permita a esas células saber que este virus es algo malévolo que queremos deshacernos de él, ¿no? Idealmente es marcarlo antes de que se pueda meter a las células. ¿Cómo lo hace? Entonces, aquí vamos otra vez a ver una grafiquita. Esto es un macrófago, son unas células que tienen esa función. Y lo que vamos a ver acá es, aquí tenemos un patógeno, ¿no? Es podría ser podría ser un virus. Este es un patógeno que ya es reconocido por el cuerpo. Entonces, lo que estamos viendo acá es un anticuerpo. Esta molécula que tiene una forma de Y es un anticuerpo. Y lo que tiene de importante el anticuerpo es que de un lado tiene un receptor para una parte conocida del macrófago. O sea, el macrófago va a buscar esa colita de la Y para comerse cualquier cosa que esté pegada al otro lado. Entonces, un anticuerpo es una molécula química que se pega a una parte del patógeno, que a grandes rasgos, después sea hasta una toxígena, y de esta forma la marca, porque los macrófagos buscan se pegan a esos y los engloban y se los comen y los destruyen, los digieren. Entonces, esa es la acción de los anticuerpos, ¿no? Saber dónde pegarse a las cosas que no queremos, y del otro lado es un extremo ya conocido para los macrófagos en este caso, y en otro caso para las células NK, que les decía que las células NK son las asesinas así en serie de nuestro cuerpo. En este caso, otro mecanismo que tenemos es que la célula NK se le acerca al patógeno. Si ya tiene el anticuerpo pegado en su antígeno, es lo que se llaman los antígenos, entonces se le pega, como podemos ver de este lado, lo amarra, lo agarra de cerca y le suelta un escopetazo de citoquinas. Es literal como que le disparara con una escopeta, ¿no? Y esa citoquina le rompe la membrana a la bacteria o lo que sea, o el virus o lo que sea, y lo destruye. Entonces, una vez más, el anticuerpo está haciendo un gancho, ¿no? Los anticuerpos son ganchos que hacen que ya sean los macrófagos o las células NK puedan agarrarlo y destruirlo ya sea comiéndoselo o en este caso disparándole citoquinas. Curiosamente, esas citoquinas también son bien destructivas, van a destruir también a las células NK. O sea, que nos sirve para que ya que se fue el invasor, pues la inmunidad regrese a como debe de estar. Porque, ¿qué pasa si la inmunidad no regresa a como debe de estar? Si tenemos la inmunidad muy aquí todo el tiempo, a lo mejor empezamos a creer que nuestras propias moléculas son las dañinas, y eso es lo que se llama una enfermedad autoinmune.
Es lo que pasa con el lupus, es lo que pasa con algunos tipos de diabetes, es lo que... la esclerosis múltiple. Hay muchas enfermedades que se llaman autoinmunes. En la sordera hay sordera autoinmune, y que es que nuestras defensas se están equivocando y están atacando proteínas que deberían de dejar en paz, que son proteínas que sí nos sirven para algo. Entonces, necesitamos ese mecanismo de subirle a la inmunidad cuando la necesitamos, pero bajarle de nivelito cuando estamos más o menos bien. Entonces, y eso es un juego continuo, ¿no? Entonces, pues la cuestión por eso tengo mis notas, porque la verdad es que en esto se hace difícil saber qué tanto no profundizar en el tema. Los anticuerpos tienen un patrón muy característico cuando nos enfrentamos a un germen por primera vez o por segunda vez. Esto es lo que estamos graficando acá. Si vemos, esto sería en este eje el número de anticuerpos circulantes contra ese germen en particular. Y si yo entro en contacto con un germen nuevo, pues no tengo anticuerpos contra él, ¿no? Entonces estoy en 0. Van pasando los días, un par de días, y van subiendo los anticuerpos, y es lo que llamamos la respuesta inmune primaria. Lo van identificando y lo van atacando. Suponiendo que lo atacan y lo destruyen y se va, pero unos días después vuelvo a entrar en contacto con otro germen parecido, entonces mi cuerpo monta una respuesta inmune secundaria muchísimo más alta. ¿Por qué pasa esto? Porque el primer contacto con el germen hizo que nuestros linfocitos guarden esa configuración, esa proteína, la información de esa proteína. Entonces ya no es desconocida, ya sabemos que esa proteína en el universo existe y a lo mejor nos quiere atacar. Esa información se tiene que guardar en los linfocitos, y cuando volvemos a encontrarnos a inmediatamente ya está distribuida esas instrucciones en un montón de linfocitos. Entonces, en el momento que empiezan a ver, ¡pum!, todos se ponen a producir anticuerpos. Y entonces somos mucho más eficientes para poder atacar ese germen. Eso es lo que buscamos en una vacuna. Ese es, ¿no? Tener la respuesta inmune primaria, ¿no? Que ya nuestros linfocitos ya sepan por dónde viene la cosa para poder atacarlo más eficientemente, y que en lugar de porque esta respuesta inmune primaria puede ser demasiado baja y entonces nos enfermamos. Es lo que suele suceder. O sea, cuando me llega un virus de catarro común, que no tengo anticuerpos, me da catarro. Y mi cuerpo lucha contra el virus y lo acaba destruyendo, y pues es un catarro, no tiene mayor problema, no me causó demasiado problema, pero hay otros virus que no son tan, benignos como el catarro común, ¿no? Entonces, el chiste hablando en particular del SARS-CoV-2, es muy bueno para darle la vuelta a la inmunidad innata, ¿no? O sea, se esconde de nuestros mecanismos de inmunidad innatos, y para cuando nos damos cuenta ya está invadiendo por todos lados. Y este maldito virus se mete en todos. O sea, en respuestas, una de las razones de que puse el esquema de esta célula neuronal es que es una de las que ataca, y esas son bastante importantes, ¿no? Entonces, a mí se me hace como que das cosas que son impresionantes, como una minúscula, una partícula de la milésima parte del tamaño de esta célula, y nos echa todo a perder.
Entonces, pues ahora sí, ¿qué son y para qué funciona? ¿Cómo funcionan las vacunas? Y les voy a, para empezar, platicar una historia de una enfermedad. Había una vez una enfermedad que se llamaba viruela. Esta es una niñita infectada por viruela. La viruela se originó en el Medio Oriente más o menos hace 10,000 años, ¿no? Hay momias que se ha identificado infección por viruela en Egipto. Se hizo endémica en Asia y en Europa. Endémica quiere decir que constantemente había, o sea, que el virus está todo el tiempo presente, ¿no? Y había epidemias continuas, frecuentes, y gente que se infectaba, pues básicamente todo el tiempo. En el siglo XVIII se calcula que mataba a 400,000 personas al año en Europa, 400,000 europeos al año. Y era una causa de la tercera parte de todos los casos de ceguera en Europa, porque te atacaba los ojos también, ¿no? Este virus. Entonces, realmente es una de las peores enfermedades con las que nos hemos encontrado. De los gente que se infectaba, el 20%, entre el 20 y el 60% se morían, y el 80% de los niños. Y cuando los europeos descubren América, la traen consigo. Y la viruela mató al 90% de los indígenas americanos. O sea, no es nada más que tenían pólvora y que creyeron que eran los dioses. Es que 90% de los indígenas del continente americano se murieron por viruela y otras enfermedades que tenían que causaban los mismos estragos. Entonces, esta ha sido de las enfermedades más agresivas que hemos conocido como seres humanos. Y a los chinos se les ocurrió que si agarraban, porque ven que esto produce estas costras, ¿no? O sea, y esas costras están llenos de virus. Entonces los chinos, por ahí del siglo XV, si mal no recuerdo, sí, se les ocurrió que si agarrabas costritas de alguien que había tenido viruela, idealmente, y eso está escrito, no hace tantísimo, pero buscaban gente que les había dado no tan fuerte. De alguna forma notaron que si la persona que le había dado no le había dado un caso tan severo, esto podía funcionar sin reacciones secundarias, ¿no? Entonces lo agarraban, los pulverizaban, los secaban y los insuflaban. Aquí es lo que tenemos que ver. Este cuate le está soplando a la nariz partículas del virus vivo, nada más medio muerto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa en este sujeto? Que pues ahí están las proteínas del virus, nuestras defensas las empiezan a reconocer, las empiezan a atacar en, un virus que no es tan severo, que no es tan agresivo. Entonces, en ese momento, eso es lo que se llamó variolización, ¿no? El insuflarle a las personas las partículas virales en un estado menos agresivo de alguna manera. Entonces, esto lo descubrieron los chinos en el siglo XV y para el año, justo en el año 1700, fueron recibidos 2 reportes por el Royal Society de Londres. Pero nada más no les creyeron, ¿no? Como que nunca pensaron que esto realmente podía ser posible.
Entonces, no, básicamente no le hicieron caso, pero pocos años después, la Lady Mary Wortley, en 1718, ella era esposa del embajador en Turquía y le dio viruela y sobrevivió, pero sobrevivió con escaras, con cicatrices para toda su vida en la cara. Y ya para entonces la variolización había llegado a Turquía. La convencen de hacerlo y le hacen eso a su hijo de 5 años en presencia de los médicos de la embajada y cosas así. Y entonces en 1718 fue que ella variolizó a su hijo de 5 años y fue un éxito. El niño no se enfermó y quedó inmune a la viruela. Entonces, ella eventualmente regresa a Inglaterra y, y va a la corte. Ahí todavía, bueno, todavía hay reyes en Inglaterra, pero ahí todavía tenían más peso. Y él demuestra que esto puede funcionar. Como son las cosas, en esa época no había mucha ética, hubo algunos experimentos en prisioneros y cosas así. Y finalmente se vio que esto funcionaba. Entonces se empezó a usar como un tratamiento más reconocido, que hubo mucha gente que no lo quiso. Pero entonces a partir de 1718 fue que esto ya empieza a crecer por Europa y se empieza a utilizar. Ahora, fíjense que lo que estamos usando ahí son virus vivos. Entonces había muchas posibilidades, o sea, te podía dar la enfermedad en serio, ¿no? Y pues había, o sea, entre 20 y 60% de la gente se moría. Entonces no era algo súper, no era inocuo, digamos, ¿no? Sí, sí, hablando de complicaciones, había complicaciones. Y luego tampoco era tan efectivo. Entonces no parecía, no daba necesariamente inmunidad de por vida. Pero bueno, así se mantuvo la cosa hasta casi 100 años después. En 1798, Jenner se da cuenta de una cosa. En esas épocas había las lecheras. Las lecheras eran las mujeres que ¿cómo se llamaba? Que pues, le sacaban la leche a la vaca. ¿No? Hay un nombre, pero se me fue. Entonces Jenner se dio cuenta que las lecheras no les daba viruela, aunque no se hubieran variolizado. Y a las vacas les da una cosa que se llama viruela vacuna. Entonces, el virus de la viruela vacuna es suficientemente parecido al virus de la viruela humana como para que si te infectas de viruela vacuna, tus linfocitos, tus anticuerpos, generes anticuerpos para viruela, que es lo que se llama una reacción cruzada, ¿verdad? Que te da inmunidad cruzada. O sea, tú tienes inmunidad contra un virus que en sí, virus de la vaca no produce enfermedad en el humano. Pero de todas formas, tu cuerpo lo reconoce y lo destruye. Pues resulta, esa inmunidad también te da inmunidad contra el virus de viruela humana. Entonces, Jenner es el primero que se dio cuenta de eso. Y en 1798 hace un experimento con un joven que probablemente no tuvo mucho que ver en el asunto y lo inocula con lo expone al virus de la viruela vacuna. Y luego lo exponen al virus de la viruela humana. O sea, son experimentos que ahorita pues ya no podemos, o sea, no podemos creer que antes los hacían. O sea, es una... O sea, ahorita ya no hacemos eso, ya tratamos de no hacerlo ni en animales, ni en ratas, ¿no? O sea, menos en seres humanos. Pero bueno, la cuestión es que Jenner logra inmunizar a la gente gracias a esta inmunidad cruzada. Y sí, y pues
y funcionó. Pues fue un paso más allá en la vacuna. Y a finales, eso fue en 1798, y más o menos, y casi pasan otros 100 años para que Pasteur descubre que puedes usar gérmenes artificialmente atenuados para generar vacunas. Puedes usar, ya sea exponiéndolos a distintos químicos o al sol o distintos formas que Pasteur publicó y descubrió. Pero finalmente lo comprueba el Pasteur contra anthrax en vacas y contra la cólera de pollo en aves. O sea, no tanto para seres humanos, ¿no? Pero para animales de consumo humano, ¿no? Y él es el que le da el nombre de vacunación en tributo a Jenner, porque Jenner fue el que lo descubrió realmente. Y aquí Pasteur, que por ahí no era tan amable con la gente que estaba viviendo al mismo tiempo que él, pero con sus antepasados parece ser que sí. Y de ahí que es Pasteur el que le da el nombre de vacunas, ¿no? Porque vienen de la vaca, finalmente, de la viruela de vaca. Entonces, para terminar con el tema de las viruelas, pues esa es la cuestión de por qué se llama una vacuna como se llama. Entonces, pues ya con esto más o menos nos debe quedar claro que lo que buscamos es presentar al cuerpo una proteína que pueda identificar para generar anticuerpos, de tal forma que cuando llegue un virus portando esa proteína, ya tengamos los anticuerpos que lo puedan atacar. Eso es básicamente la forma o sea, lo que tienen en común todas las vacunas. ¿Qué vacunas hay? Pues hay vacunas de virus vivos, que son los que usaba Jenner, pero podemos usar esos cuando es una enfermedad que no causa, cuando es un virus que no causa enfermedad en el ser humano, ¿no? Eso no lo podemos hacer cuando es un patógeno que si lo damos vivo, pues va a causar que la gente se enferme. O sea, sí queremos que la gente no se enferme, no le vayan a hacer como como de repente tenemos, ahorita ha habido nuestros exponentes impresionantes, ¿no? Como estas, creo que son, no estoy seguro si es la misma persona, pero creo que son dos diferentes, que para ellos el virus es falso y esto no existe, y entonces se fueron a fiestas de COVID para que les dé y pues se murió, ¿no? Entonces, y estamos hablando de gente en sus 30, no gente diabética, de presión alta de 85 años, o sea, gente joven que no se la tomó en serio y, y pues ahí quedó. Entonces, lo que buscamos entonces, pues no puede ser con virus vivos y no funcionan yo no les recomiendo las fiestas de COVID porque pues, se pueden morir. Pero lo que entonces tenemos son virus vivos atenuados, que es lo que descubrió Pasteur, que esos dan muy buena protección, aunque en algunos raros casos sí pueden producir la enfermedad, cosa que no es lo que buscamos. Esos son muchas de las vacunas que tenemos ahorita, la de sarampión, papera y rubiola, que es la triple, que por cierto, los que nacieron en los 70s, que tienen hasta 1989, hay que ponérsela, ya me la acabo de poner. Y la de rubiola, por cierto, parece que puede proteger contra el COVID, entonces también. Pero bueno, el de sarampión, papera, rubiola, rotavirus, varicela y la fiebre amarilla, todos son de virus vivos atenuados, ¿no? De alguna forma virus que están vivos, pero hechos, pasados por algún proceso que les quita la virulencia. Luego tenemos vacunas de virus muertos, que es impropio decir muertos, porque los virus no son vida en general, pero el término correcto es virus inactivados. Y el problema es que no da tanta protección, ¿no? Sí son de las vacunas que necesitamos los refuerzos periódicos.
pero tienen la ventaja de que no causan la enfermedad para nada. Porque en personas que están débiles de su inmunidad, como personas con cáncer o que tienen que, o con enfermedades autoinmunes o cosas así, no los podemos vacunar porque les puede dar la enfermedad si el virus es vivo. Y si el virus es muerto, pues no. Entonces ahí tenemos las vacunas de la hepatitis A, de la influenza, la vacuna inyectada de la influenza, polio nasal, la de polio, igual la inyectada, no la oral, y la de la rabia. Luego tenemos las subunidades. Tenemos vacunas que lo que hacemos es ya no todo el virus, sino nada más la parte del virus que nos puede dar la inmunidad necesaria, ¿no? O sea, presentar la proteína en cuestión. También se llaman vacunas acelulares. También estas incluyen unas que pueden ser recombinantes. Las vacunas recombinantes es, pues, básicamente lo más nuevo que hay en vacunas que están en uso, que lo que se hace es por ingeniería genética. Agarramos una levadura, por ejemplo, y le inyectamos, les cambiamos su información genética. Básicamente le hacemos nosotros como que fuéramos el virus. Les inyectamos el ADN o el RN o el ARN para que fabriquen la proteína que queremos. Y entonces ya tomamos esa proteína, la purificamos y la podemos inyectar a las personas. Entonces, esa es otra que hay, y también hay de polisacáridos y demás. Entonces, estas estamos usando solo una parte del virus o de la bacteria, de lo que se trate, y por lo tanto se pueden usar en todo el mundo, aunque tengas inmunosupresión, aunque si tienes inmunosupresión no va a funcionar tampoco tanto, porque no puedes generar una buena respuesta. También pueden requerir refuerzos, no tienden a dar inmunidad para toda la vida. Y aquí podríamos incluir la de tétanos y difteria en las de subunidades, que en sí cuando hablamos de tétanos y difteria no estamos haciendo una vacuna contra el germen, sino contra la toxina que produce el germen. Pero pues el detalle prácticamente es un detalle, nada más. Luego tenemos otras que son experimentales, que todavía no hay ninguna que se base en eso, que es una recombinante por vector viral. Una vacuna recombinante por vector viral, lo que vamos a hacer es que vamos a tener, por ejemplo, este es un virus, ¿ok? El virus, el patógeno. Luego tenemos un vector. Un vector podemos usar un adenovirus, que sabemos que es un virus que es inocuo, que nos podemos infectar ese virus y no nos pasa nada. Tenemos un montón de virus en nuestro cuerpo. Entonces, agarramos el gen que tiene la información de cómo producir esta proteína del patógeno, se lo metemos al vector y entonces hacemos un virus inocuo que exhibe la proteína en su superficie, y entonces nuestras defensas pueden crear defensas contra esa proteína, y si este patógeno trata de entrar, ya lo tenemos localizado, ¿no? Entonces, esas son unas vacunas teóricamente posibles, ¿no? O sea, son de las cosas que están todavía en investigación. Y lo más nuevo, y esto es de lo último que ha habido en vacunas ya para COVID, es las vacunas de ADN y de ARN. Aquí lo que estamos, la idea, y esto es lo que está en esta gráfica, es que lo que le inyectamos a la persona es un pedacito de código genético, de RNA mensajero, ¿no? Entonces, este RNA mensajero se mete en una célula y hace que la célula produzca la proteína que necesitamos. El problema es, esto nos sirve porque a veces, y cuando queremos introducir la vacuna, la proteína en sí, no se expresa apropiadamente para el sistema inmune, por muchas razones, ¿no? Entonces, si hacemos que la misma célula la produzca y la exprese, entonces ya podemos
como que trasladarle más eficientemente la información a nuestros mecanismos de inmunidad, ¿no? Entonces, esto es de lo más nuevo. La vacuna que salió hace poco en las noticias, que terminó la fase 1, la fase 1-2, combinado la fase 1 y la 2, está usando este tipo de tecnología. Y hay otras compañías que están también buscando hacer vacunas con esto. La ventaja es que sería mucho más rápido llegar a tener una vacuna que si estamos queriendo ver cómo logramos atenuar el virus para que no produzca daño, es mucho más complicado. Ahora, entonces en eso estamos. Que ya tenemos localizado qué parte del virus queremos que nos que generar una respuesta, ¿no? O sea, ya sabemos qué proteínas son las que serían útiles para una vacuna. Ya tenemos una tecnología que nos permite llegar a eso. ¿Cómo puede llegar esto a que sea algo que usemos? Pues cualquier medicamento, incluyendo vacunas, cualquier aparato inclusive que usamos, tiene que seguir ciertas fases para su desarrollo. Que conceptualmente son, o sea, se habla de la fase de 0 a 4. Entonces, antes de llegar a esto, necesitamos ya haber hecho pruebas en animales y todo lo que sea necesario para estar seguros de que todo indica que inyectarle esto a alguien no le va a causar un problema severo, ¿no? Pero ya si tenemos si todo nos indica eso, pasamos a la fase 0 o 1, ¿no? O sea, la fase 0 puede ser cuando lo usamos en 10 cents, a lo mejor nada más para estar a dosis muy, muy baja, nada más para estar seguros cómo es que esa molécula se procesa en el cuerpo humano. La fase 1, lo que se hace es, se aplica la dosis que se cree que va a ser la dosis terapéutica. En 200, en 20, 100 voluntarios sanos. Y se espera varios meses para ver si no hay efectos secundarios. Entonces, esto es gente sana que le estamos inyectando esto nada más para ver si no produce un problema en el cuerpo. No estamos ni siquiera todavía viendo si funciona para lo que queremos. Nada más estamos viendo que la podemos meter en el cuerpo de alguien y no le cause problemas. Entonces, por eso tiene que ser voluntarios sanos. Entonces, todavía no estamos ni siquiera buscando saber si funciona para lo que lo estamos queriendo. Solo si es seguro usarlo. Entonces, más o menos, según la FDA, alrededor del 70% de los medicamentos que aplican, pasan esta fase, ¿no? O sea, con base a los estudios previos. Luego pasamos a la fase 2. En la fase 2 ya se usa gente que tiene el padecimiento que se quiere tratar. En el término de una vacuna, ya podemos ver si la vacuna sí produce los anticuerpos, ¿no? Que es diferente cuando estoy queriendo tratar una enfermedad que cuando estoy desarrollando una vacuna. Por eso para una vacuna se pueden combinar la fase 1 y la fase 2. Entonces, en esta fase son grupos que pueden ser más grandes, pero normalmente le damos seguimiento hasta por 2 años. O sea, no vamos a... ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tienen efectos secundarios no inmediatos. No sabemos si a la larga los van a ir desarrollando. Hay medicamentos que han dado efectos secundarios ya cuando están en fase 4. Entonces, el problema de esto es que, pues ya en la fase 2, nada más como la tercera parte de los medicamentos nuevos la pasan, pero digamos que en una tecnología como esta de vacunas, que en sí la tecnología no está bien conocida, digamos que es más probable que la pasen, pero ¿cómo podemos estar seguros de que no tengamos efectos secundarios 6 meses, 1 año, 2 años después, ¿no? Eso es donde nos atoramos en muchas cosas. Los medicamentos que pasan esta fase llegan a la fase 3. Entonces, en la fase 2 también se prueban distintas dosis para ver cuál es la óptima.
¿no? Y justo fue lo que pasó esta vacuna de Pfizer, que ya se dieron distintas dosis, ya vieron cuál dosis es la que tiene el balance adecuado de pocos efectos secundarios de dolor y cosas así, y suficiente fuerza como para generar una respuesta inmune. La buena noticia es que en esta vacuna que acaba de terminar fase 2, sí produce una respuesta inmune importante. Entonces, pues va a entrar a fase 3, pero no puede entrar a fase 3 hasta que no se haya dado un lapso de seguimiento. Ya cuando entra a fase 3 es porque ya sabemos que funciona y que no produce efectos secundarios a corto plazo. En la fase 3 es cuando ya se compara con otras cosas. Cuando estamos hablando de un medicamento, si yo estuviera queriendo probar un medicamento por ejemplo, acabo yo de participar en uno de fase, no es exactamente de fase 3 porque el medicamento ya he conocido, pero en donde tenemos un tratamiento y otro tratamiento, ¿no? Y buscamos que sea aleatoria la diferencia. No, por al azar le toca a una persona o al otro le toca al otro. Y tenemos que juntar varios cientos de pacientes para estar seguros de que consistentemente la respuesta que buscamos es una u otra, que un medicamento es mejor que el otro. En una vacuna, pues es un poco diferente, sobre todo en una vacuna como esta, que es demasiado, con esta enfermedad que es demasiado agresiva. No podemos tener voluntarios sanos que les queramos dar la enfermedad. No sería ético. Entonces, la cuestión aquí ya va a ser entrar a una fase en donde podamos darle seguimiento a suficiente número de gente que se vacunó como para saber que se están enfermando menos que la población en general, ¿no? Una forma de hacer un estudio de fase 3 es reclutar a 2,000 gentes, más o menos del mismo entorno social, y a 1,000 vacunarlas y otros 1,000 no, completamente al azar. Y ver si en esas 1,000 vacunadas se enferman menos que en las otras 1,000 que no tienen la vacuna, ¿no? Como de todos modos todo el mundo se tiene que estar cuidado que no se enferme, pues a lo mejor vamos a necesitar muchos miles de gente para poder tener la información necesaria. Entonces, ya que se pasa, normalmente una fase 3 dura muchos años. La vacuna que más rápido ha llegado a cubrir todas las fases ha sido la del ébola, que duró 5 años. Entonces, cuando oímos hablar de que sí, para el año que entra ya va a haber una vacuna, pues digo, a la cantidad de dinero que se le está inyectando a esto es brutal, pero pues ahora sí que ya sabemos todos que el tiempo no lo compra el dinero, ¿no? O sea, no veo cómo darle la vuelta a saber si esto no causa efectos secundarios, ¿no? En la gente que sí se vacuna. Esa es pues la mala noticia, ¿no? O sea, como le hagamos, hay muchas cosas muy positivas de esto. O sea, se han identificado muy bien cuáles proteínas son las que necesitaríamos. Ya se comprobó que podemos tener vacunas que generen anticuerpos. Digamos que pues sí hay altas posibilidades de que tengamos una vacuna y a lo mejor pues muchos estamos dispuestos a ser parte de la fase 3, ¿no? El detalle, regresando un poquito a las malas noticias, es que la mayoría de los coronavirus producen inmunidad de corto plazo, no dura mucho. Coronavirus es uno de los virus que nos da el catarro común. O sea, hay varios tipos de coronavirus que nos dan el catarro común y no da inmunidad a largo plazo. También el MERS y el SARS sí se vio que de la gente que se infectó y sobrevivió, sus anticuerpos duraron poco tiempo. Entonces, y acaba de salir un estudio en la... Déjenme también una vez más mostrárselos. Que este estudio se acaba de montar a NetArchive. Esto es un servidor de artículos
que no han sido aceptados para publicación. El proceso para aceptar un artículo médico para publicación es que tú lo mandas a una revista y la revista lo distribuye a varias gentes que saben del tema para que lo desbaraten y vean qué peros le encuentran. Y si no le encuentran peros, o le encuentran peros que se pueden arreglar, entonces se publica. Este artículo todavía no ha sido aceptado para publicación, pero se ve bastante serio. Y lo hicieron en Inglaterra. Y estos son los anticuerpos en un grupo grande de personas, no me acuerdo si anoté cuántos individuos siguieron. No me acuerdo, pero lo siguieron hasta básicamente casi 100 días después de su infección. Eran gente que trabajaba en un hospital y pacientes que habían tenido COVID. Y lo que podemos ver aquí es cómo los anticuerpos van subiendo, 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 y luego bajando, bajando, bajando. O sea, en 3 meses ya estaban bajando los anticuerpos. Entonces, no sabemos si la gente que ya le dio esto es inmune de por vida o es inmune por 3 meses. No midieron la inmunidad celular, no midieron si esa información quedó guardada en los linfocitos, ¿no? Entonces, la forma de medirlo sería exponer a estas personas al virus otra vez para ver si se infectan, pero, pero también simplemente darles seguimiento. Si los tienen localizados, y supongo que los tienen localizados, y más conforme va pasando el tiempo, si esta gente no se va infectando, pues es una razón. Y también sí se pueden hacer pruebas de inmunidad celular, lo que pasa es que es mucho más complicado. Las pruebas de anticuerpos ya saben que hay la prueba rápida, una gotita de sangre ya te dice. Las pruebas de inmunidad celular son mucho más complicadas de hacer. Entonces, nos faltan, pues realmente para saber si vamos a tener o no una vacuna que sirva, nos falta saber si, si la inmunidad es duradera, si la y si tenemos la vacuna que nos funciona a largo plazo. Y pues básicamente es eso como están las cosas. Entonces hay candidatos buenos para la vacuna de varias compañías. Hay noticias buenas sobre vacuna, pero no estamos para nada seguros que, eh, que esto pudiera ser factible, ¿no? O sea, porque es una vacuna que te tienes que vacunar cada 3 meses, pues no sería para nada lo ideal. Entonces, pues así es como está la situación. Creo que ahorita sí me tardé un poquito más de lo que esperaba, pero podemos ahorita ver, pongan si quieren poner sus preguntas. De hecho, ya hay alguna. Una pregunta si el virus de COVID es mutante. El virus de COVID, todos los virus mutan, de unos más, otros menos, pero este no muta mucho, no particularmente. ¿Cuál es el efecto que hace el plasma de los afectados con el SARS-CoV-2? Pues ya se han hecho estudios, no parece ayudar de gran cosa. O sea, todavía hay varios estudios en curso, pero los estudios preliminares no parecen indicar que el plasma de personas que han sido infectados esté ayudando mucho. De aquí sale, si ya me dio coronavirus, me tendré que poner la vacuna. Pues eso es lo que todavía no sabemos. No sabemos si la inmunidad, sí sabemos que a corto plazo da inmunidad. Lo sabemos porque en muchos países que ya empezaron esto antes que nosotros, con 3 meses antes, no ha habido muchos casos de reinfección. Pero sí están empezando a salir reportes de personas que se reinfectan. Entonces, algunos sí no son tan inmunes como quisiéramos. ¿Qué población se deberá vacunar primero en el entendido que no habrá suficientes vacunas para todo el mundo? Ese es un tema. O sea, porque además otro tema es que si mañana sacaran la vacuna, no hay ni jeringas para todo el mundo. O sea, ahorita todos los fabricantes de agujas y jeringas están trabajando tiempos extra. Pero, pues, ¿quién? Pues la gente que está más en riesgo.
¿no? O sea, definitivamente la gente en las salas de terapia intensiva, ¿no? Eso para mí sería lo primero. Bill Gates ya dijo que esto se tiene que poner accesible para la gente que lo necesita más, no para la gente que lo pueda pagar mejor. Me pregunta, si te puedes infectar, ¿sería que el virus mutó? No, o sea, se ha visto que el virus no está mutando mucho y si hay algunos casos contados que parecen estarse reinfectando. Pero sí, hay dos razones de que te puedes reinfectar. O que el virus mute, que siempre puede decidir empezar a hacerlo. Pero este virus sí tiene un mecanismo. Cuando les decía al principio que este es un virus particularmente grande, una de las cosas que lo hace grande en la cantidad de información genética que tiene es que tiene un mecanismo de autocorrección. Eso es muy bueno para nosotros porque si el virus se autocorrige, no muta. Entonces, ahora, pero si el virus no nos deja una inmunidad duradera, pues nos podemos reinfectar al mismo virus aunque no mute. ¿Será accesible para la población promedio en cuestión de dinero? Pues AstraZeneca ya anunció que ellos van a poner accesibles no sé cuántos miles de millones de vacunas para la gente de bajos recursos. Entonces ahí pues dependemos de, de cómo se comportan las farmacéuticas, ¿no? Y los gobiernos. Pero no son tan caras las vacunas. O sea, no tienen por qué ser tan caras. El Remdesivir, que el fabricante primero lo puso a libre uso hasta que se comprobó que funcionaba, pues dijo, voy a recalar cierto número de dosis y ya que se acabe lo voy a tener que vender, porque pues sí, o sea, así funciona la vida. Si no recuperan su inversión, ¿con qué pueden hacer más? ¿No? Entonces, ¿cuánto costará? Pues no debe de ser algo. Las vacunas en general no son costosas. Me pregunta si hay algún medicamento actualmente que atenúe de alguna manera la enfermedad. No, no hay. No hay. O sea, un poquito sabemos que la gente deficiente en vitamina D le puede dar más fuerte, entonces asegurarnos de que no seamos deficientes en vitamina D, vitamina D y zinc muy particularmente, un poquito posiblemente vitamina C. Pero no hay ningún medicamento que le atenúe. Hay medicamentos que ya se sabe, sí sabemos más cómo tratarlo. Sí está sobreviviendo gente que antes no. O sea, el valor que tiene los antivirales como el Remdesivir, la cortisona en ciertas fases, o sea, sí se está aprendiendo más. Pero en las fases iniciales no hay nada. Una vez que salga la vacuna, ¿cuánto tiempo tardará en llegar a México? Pues no sabemos. Hay una vacuna que se está desarrollando en México, o sea, igual que es justo de tecnología de RNA. Entonces, a lo mejor la tenemos en México, hecha en México. Me recomiendan esperar a que la vacuna del COVID tenga 1 año de uso en adultos y mientras seguir con sana distancia para ver si no hay efectos secundarios. ¿Debo seguir ese consejo? Pues si quieres. O sea, eso va a ser la decisión que cada quien tenga que tomar. No hay nadie que te vaya a obligar a vacunarte. Este, sí, finalmente eso pues va a ser la decisión que todos tengamos que tomar. Preguntan si conviene vacunarse de la influenza. Sí, hay más, no hay mucha inmunidad cruzada con la influenza. O sea, no son dos virus completamente diferentes, pero sí estamos indicando que la gente se vacune de influenza. Hay, hay estudios que sí demuestran el beneficio de la vacuna. La inmunidad colectiva. La preguntan dos personas a la vez. La inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es cuando hay suficiente gente infectada y inmune que forma una barrera alrededor de nosotros, ¿no? Se calcula que podemos llegar a eso cuando alrededor de 60 o 70% de la población es inmune. Entonces, eso no va a suceder para el COVID. No hay nada que nos haga parecer que eso va a suceder. O sea, en España
están encontrando como 5% de gente con inmunidad. En Suecia, que dijeron, vámonos por la inmunidad de rebaño, no suben del 3. O sea, eso no va a funcionar para esta enfermedad. En general, ¿por qué debo inmunizar a mi hijo si los otros niños de la escuela ya están inmunizados? Pues no, en principio, si tu hijo, si todos los demás niños de la escuela están inmunizados, pues están protegiendo a tu hijo. Pero si tu hijo no lo vacunas del sarampión y se te ocurre llevártelo de viaje a Nueva York, donde hay epidemia de sarampión, pues lo estás poniendo en riesgo, ¿no? Y como sociedad, pues es gacho, ¿no? Decir, sí, yo no me expongo a los efectos secundarios que ni hay. O sea, la vacuna de sarampión no tiene efectos secundarios para los fines prácticos. O sea, todo tiene, ¿no? Sí, 1 en cada 10 millones de dosis pueden darnos un efecto secundario. O sea, pues eso sería la parte de decir, yo no corro el riesgo y confío en que los demás se vacunen, pues se me hace un poquito, pues, poco humano. Si esta enfermedad se detecta cuando comienza, ¿es más fácil el tratamiento o es igual en cualquier etapa? Si esta enfermedad se detecta cuando comienza, pues es mejor guardarse en casa, cuidarse de no infectar a los demás, no seguir corriendo el virus. Y sí, si estás en reposo y te cuidas, es más probable que no pases que no se te complique y que no pases a fases más graves que si sigues yendo por todos lados y con el estrés y con todo eso. El estrés sabemos que acelera casi todo. Entonces, en parte sí, pero no hay un medicamento específico. No te diría yo, vete a tu casa y tómate esto. Es vete a tu casa y tómate paracetamol y descansa. Pero sí, si descansas, tu inmunidad está más fuerte. ¿Por qué algunas vacunas tienen patógenos vivos y otras patógenos muertos? Idealmente todas serían muertos, pero no siempre, o sea, los que tienen patógenos muertos no siempre despiertan la misma reacción inmunológica, no son tan eficientes para lograrlo. Entonces, cuando no logramos algo que sea por patógenos muertos o por subunidades idealmente, pues entonces tenemos el recurso de patógenos vivos. Ahora, también es cuestión de cómo ha ido evolucionando la vacuna. Cuando ya tenemos la vacuna de sarampión y de viruela y de rubiola, que funciona muy bien con patógenos vivos, con muy pocos efectos secundarios, ¿para qué le seguimos buscando? ¿No? En parte. Para este virus nadie está buscando fabricar una vacuna de patógenos vivos. O sea, todo el mundo está enfocándose a subunidades, de alguna forma u otra. En mi opinión, ¿qué opinión se debería vacunar primero? Ya lo contestamos ese, ¿no? O sea, eso además no va a ser, eso va a ser controversial como lo ven, ¿no? Va a decir, sí, yo digo que los médicos antes, pero yo digo que los médicos que están en contacto con los pacientes que están más en riesgo, que sí los otorrinos somos de los que más en riesgo estamos, pero bueno, eso ya, yo creo que lo ideal es que haya vacunas para todos. Y eso, si se logra una vacuna que funcione y no debe de tardar tanto. La vacuna de la influenza para la epidemia de 2009 se logró muy rápido. Ahora, la vacuna de influenza para un virus de influenza nuevo es más rápido porque es nada más adecuar una vacuna ya existente. Aquí sí es algo muy diferente. Pues bueno, yo creo que ya estamos. Espero que se les haya hecho entretenido esto. No confíen en la vacuna, síganse cuidando. Vamos a ya tener que empezar a salir. Esto pinta para largo, entonces cubrebocas, lavado de manos y distancia. Eso va a ser la clave de aprender a salir. Empezarse a ver con amigos de grupitos muy pequeños en ambientes abiertos, no encerrados.
Buenas noticias para la Ciudad de México, seguimos a la baja en internamientos en hospitales, entonces el semáforo naranja pues sigue hasta el momento y esperemos que eso, como país también parece ser que vamos para abajo, aunque esto está muy desigual. O sea, lo que vemos en la Ciudad de México no aplica a lo que vemos en otras partes del país, pero parece que estamos más o menos por buen camino. Vamos a tener que aprender a cuidarnos por un año o dos. Yo no creo que la vacuna vaya a ser algo que nos vaya a sacar, ¿no?, fácil de esto. Entonces, pues sigan cuidándose y una vez más, si quieren algún tema que tratemos, háganmelo saber en platicando@limon.com.mx. Muchas gracias.